Gustavo Gaviria, también conocido como El León, nació el 25 de diciembre de 1949 en Pereira, Colombia. Era uno de los hombres más confiables de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín. Gustavo Gaviria, además de ser jefe de finanzas del cartel, cumplía también con otras funciones. Por sus habilidades con los números, con la organización y administración de dinero y principalmente responsable de la exportación, era primo de Pablo, con quien tenía una relación muy estrecha. Ambos, Gustavo y Pablo, comienzan su carrera criminal robando lápidas en cementerios y volviéndolas a grabar, para venderlas como nuevas, robar bancos y otros delitos a mediados de los 70. Uno de los primeros trabajos fue secuestro y baja del señor Diego Echavarría Misas, uno de los industriales más poderosos y millonarios de la ciudad de Medellín y propietario de la empresa de rama textil Coltejer. Gustavo Gaviria era un gran conocedor de las rutas internacionales del narcotráfico. Comenzó junto con su primo tomando la droga de Perú a Colombia, para luego ser enviada a los Estados Unidos. Enterado de las generalidades del negocio, Pablo no lo dudó un instante y emprendió con Gustavo el primer viaje por carretera hasta el puerto de Guayaquil, donde compraron los primeros 5 kilos de pasta. Para evadir los controles en la frontera por el puente internacional Rumichaca, previamente hicieron construir una caleta encima del tanque de la gasolina del Renault 4 del patrón. Atelio González procesó 5 kilos de pasta y de ahí sacó 1 kilo de producto que le vendieron a un comprador por $6.000. En una ocasión, uno de los cargamentos fue descubierto en el municipio de Itagüí. Tanto Pablo Emilio Escobar como Gustavo de Jesús Gaviria fueron encarcelados por este hecho en un centro penitenciario en Pasto, Nariño. Solo un par de meses después, ambos quedaron libres luego de pagar una gran suma de dinero al juez que siguió su caso. Yo puedo saber a vos qué es lo que te parece chistoso, marica. Entonces, ¿por qué salir riéndote, hermano? Gustavo continuó en el mundo delictivo junto con Pablo con El Padrino, que ya había salido de la cárcel, y este le ofreció escoltar las caravanas de camiones que traían la mercancía desde Urabá. Pablo aceptó con la condición de que su primo Gustavo trabajara a su lado. Muy pronto, los dos ganaron fama en el gremio de los contrabandistas por su arrojo y sangre fría a la hora de resolver problemas. Como aquella vez en que la policía retuvo 5 camiones cargados con cigarrillos Marlboro cuando salían de Urabá, y Pablo y Gustavo viajaron hasta allá y lo recuperaron en menos de 24 horas. El Padrino, satisfecho por la labor de Pablo y Gustavo al proteger sus rutas del contrabando, les entregó otra responsabilidad: guiar caravanas de entre 30 y 50 vehículos cargados de mercancía hacia Medellín desde el puerto de Turbo en Urabá. El cargamento del Padrino llegó a salvo después de pasar sin problema algunos retenes de la policía, de la Armada y del resguardo de aduanas de Antioquia, gracias a la astucia de Pablo y de Gustavo. A partir de ese momento construirían sus propios laboratorios en Colombia, trayendo la pasta de coca de Ecuador y Perú. Más tarde se encontrarían con los hermanos Ochoa, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gache y fundarían el cartel de Medellín. Sus lugartenientes más cercanos dicen que su fortuna fue mucho mayor que la de Escobar, ya que las inversiones de Gustavo Gaviria fueron en obras de arte. Propiedades en Medellín, como la Hacienda Nápoles, compartían un 50% con su primo, diamantes, autos de lujo, aviones, helicópteros y cuentas bancarias en el extranjero en países como Suiza. Era adicto al tabaco, aficionado a viajar a Europa siempre que no fuera perseguido por ninguna fuerza de seguridad. También fue un buen conductor de automóviles de alta velocidad, incluido el Renault 4 con el que compitió, y además era admirador y catador de vinos finos. Desde entonces, perdido el apoyo paramilitar, Pablo no regresó a las selvas del Magdalena Medio. Descubrió que su mejor refugio sería la selva de cemento, la ciudad de Medellín. De esa manera, Gustavo Gaviria manejó los hilos financieros del cartel de Medellín hasta que inició la guerra con el Estado y consecuentemente la persecución por parte del grupo élite. El general Martínez, analizando los operativos realizados, había llegado a la conclusión de que Pablo y sus hombres no enfrentarían en combates abiertos a la policía. Cada vez que los rodeaban, corrían como conejos y solo atacaban a policías solitarios o con explosiones dinamiteras. Para acercar a un hombre tan escurridizo tendrían que afinar el trabajo de inteligencia, interceptando comunicaciones o buscando informantes. Con esa estrategia, el general asestó un nuevo golpe. El segundo muerto importante de sus entrañables fue Gustavo de Jesús Gaviria, el partner de Pablo, la carne de su uña, el hombre con el que creció, con el que se hizo bandido y con el que se enriqueció. Gaviria guerreaba aunque no era fanático de la confrontación.
Alguna vez dijo: yo no debo a las autoridades, pero me llega el reflejo de mi primo. No le gustaban algunas de las cosas que hacía Pablo, pero tampoco se atrevía a criticarlo. En alguna medida, Gaviria, más maquiavélico, prefería el bajo perfil. Sin embargo, al mismo tiempo era un hombre cruel. Se recuerda que un cirujano plástico le hizo un implante de cabello, vanidad de vanidades, porque se sentía muy desentejado. El tratamiento no funcionó, por cosas de la ciencia o Dios. Gaviria decidió matar al médico. No olvides que es familiar tuyo, le recordaron. Y fue el único motivo por el que le perdonó la vida. Sin embargo, lo obligó a abandonar el país. A Gustavo Gaviria primero le llegó la muerte que el zarpazo de su alma gemela. Según la versión del general Martínez, los oficiales escuchaban comunicaciones en las que se hablaba del señor, alguien importante dentro de la organización. No era Pablo, de eso estaban seguros porque ya conocían la voz. Se trataba de otro personaje que decía: mire, necesitamos colocar un giro en Cartagena. Y pum, sonaba la bomba al otro día. Un hombre con poder y ramificaciones para decir sobre operaciones de narcotráfico, a quien acudían los comerciantes de la droga para pedirle cuotas en los embarques. Se trataba de Gustavo de Jesús Gaviria. Gaviria, liso, muy liso, no se citaba con nadie. Todo lo movía por medio de comunicaciones con alias, códigos y claves. Y aunque producía llamadas, no lograban saber siquiera el número de su teléfono. Cuando se lo descubrieron, le montaron un operativo. A las 6 de la tarde, las unidades llegaron a su famoso búnker en Envigado. Encontraron todas las señales de que ese era su centro de operaciones, pero él no estaba. Explorando el terreno, más o menos 1 kilómetro arriba, encontraron una casa con un teléfono inalámbrico, desde donde detectó el operativo y se escapó. Escobar instruyó que se cambiaran códigos, teléfonos, nombres, alias, y nosotros quedamos en cero, cuenta el general. Cada operación fracasada servía para que ellos mejoraran su seguridad interna. Durante 6 meses no volvieron a saber de Gustavo Gaviria, pero los técnicos, que ya conocían su voz, lo volvieron a escuchar. Es curioso, sus hombres nunca pudieron llamarlo de forma diferente, siempre el señor. Averiguaron a través de la empresa de teléfonos sobre el domicilio correspondiente, montaron la segunda operación y de nuevo fracasaron. Resulta que como el cartel había infiltrado a la telefónica, la información que les habían aportado no correspondía a la realidad. El nuevo fracaso les obligó a revisar los procedimientos. Les tocó entrar a la empresa de teléfonos como mafiosos, conseguir gente y pagarle. Y con uniformes, escaleras y cascos salieron a buscar la línea acompañados con técnicos. Un jueves santo llegaron al frente de su caleta en el barrio Laureles. Vigilaron varios días con escáner las emisiones de radio y se cercioraron de que no tuviera seguridad externa o en casas vecinas. En la casa solo sale y entra una señora. Gustavo Gaviria habla el domingo a las 2 de la tarde y seguro de que está ahí, doy la orden. Cuando Gaviria detecta el operativo, corre a llamar, a pedir auxilio a la policía. Sí señor, ¿quién habla?, le pregunta. No, mire, es que me van a matar, hay mucha gente alrededor de mi casa. Deme la dirección, señor. No sabe la dirección, la está buscando. Afuera los elites rompen una reja, luego ponen explosivos en las chapas. Cuando se rompe la puerta, él sale corriendo con una carabina en la mano. Seguramente piensa que han llegado sus enemigos naturales, los mañosos del cartel de Cali. Abre fuego y es dado de baja. El jefe de seguridad de Gaviria le aseguró a Pablo que lo había entregado uno de sus hombres. Un oficial corrupto les dio el nombre del informante y lo mandaron a ejecutar. Y le aseguró además que el señor Gaviria había salido gritando con las manos en alto pidiendo que no lo matara. Pablo, con la tristeza reflejada en su rostro, le pidió a uno de sus abogados instaurar una demanda penal contra la policía. No solo perdía a su amigo entrañable, perdía el manejo de una red amplia de tráfico y la garantía de flujo de efectivo. En adelante, Pablo estaría acosado siempre por el tema de la liquidez. A Gaviria lo enterraron en la noche en medio de una pequeña romería y las canciones de un mariachi. Su hijo, Gustavito, el tercer Gustavo Gaviria, que ensayó ser presentador de televisión, que estudió en Europa y que hablaba varias lenguas, heredó el imperio y juró seguir los pasos de su padre. Y esos pasos también lo llevaron a una pronta muerte. Algunas personas dicen que Pablo asistió al sepelio de Gustavo Gaviria, otras lo niegan. De todas maneras, ya para aquel tiempo, él era como un fantasma que aparecía y se escabullía de manera sorprendente. Heroicas y cómicas, y por un don de ubicuidad era visto al mismo tiempo en sitios distantes. Es curioso que a pesar de los golpes, iba reforzando esa especie de halo que cubre a los bandidos, a los que la leyenda popular les atribuye pactos con poderes sobrenaturales. La muerte de Gaviria llenó nuevamente de tensión a la ciudad de Medellín, la segunda en importancia en Colombia. Hace apenas 15 días el cartel anunció una tregua unilateral,
que fue recibida por el nuevo presidente César Gaviria como una buena noticia para el país. Desde ese día se había empezado a recuperar poco a poco la tranquilidad en esa ciudad de 3 millones de habitantes. Con el operativo del sábado, las fuerzas militares y la policía fueron declaradas en acuartelamiento de primer grado por temor a una posible acción de represalia. El temor no es en vano. Gustavo de Jesús Gaviria era el hombre más cercano a Pablo Escobar. De esa manera, Pablo no solamente perdió a su primo, sino también al aliado más fuerte que tenía el patrón en todo su actuar en el cartel, ya que mientras Pablo se dedicaba a la guerra, Gustavo se encargaba con suficiente capacidad de las rutas, las finanzas y de todo el accionar de sus lugartenientes. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.